Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 6. La hora de su juicio. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Muy buenos días, querida audiencia. Feliz sábado y bienvenidos al Momento de Crecer, el momento donde estudiamos la palabra de Dios. Muchísimas gracias por preferir nuestras lecciones, por preferir estudiar con nosotros. Hoy nuevamente con el pastor Marlon Moody. Aquí estamos. Y con Mili. Feliz sábado, familia. Estamos felices y estén preparados, atentos, porque la lección de esta semana, yo sé que ustedes están muy pendientes de esta lección porque vamos a estudiar temas muy importantes y claves. La hora de su juicio ha llegado. Así es. Muy importante esta lección. Así que, por favor, transmite rapidito allí esta transmisión porque de seguro va a ser una gran bendición para todos tus contactos familiares y amigos. Así que comparte. Así es. Pidamos la bendición de Dios para estudiar su palabra. Amén. Señor, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por tu misericordia, por tu justicia y por tu amor, Señor. Bendícenos, que tu palabra llene nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La hora de su juicio, y no queremos perder mucho tiempo en preámbulos. Pastor, ¿estamos en la hora del juicio o ya estamos cerca o estamos? Cuéntenos. ¿O en qué momento estamos? Estamos viviendo en la hora del juicio. Wow, eso es La impresionante. Biblia se refiere al juicio más de 1000 veces. En 1844, el reloj del tiempo profético de Dios dio la hora. El mensajero angelical de Apocalipsis anunció, Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado. El libro de Daniel nos indica el momento en que este juicio va a comenzar o comienza. Daniel nos da la clave. O sea, y hoy vamos a estudiarlo. Así que hoy estamos con Daniel y Apocalipsis, pero Daniel está la clave de los 2300 días del diagrama muy importante que muchas veces lo hemos visto en profecía, nos toca en esta lección número 6. Así es, pastor. Y la primera parte es la purificación del santuario, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿cuándo reinaría la justicia y acabaría la maldad? La respuesta se encuentra en Daniel 8:14. Dice hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Los traductores han interpretado esta palabra con diferentes significados, que incluye restaurado, rectificado, purificado, limpiado y justificado. Pero lo importante es de que el santuario será purificado. ¿En qué momento, pastor? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento será restaurado el santuario? Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y del juicio, pero estaba confundido acerca de los 1300 días. Él había recibido otras visiones, pero cuando vino esta visión estaba confundido y se desmayó el pobre. Sí, yo, Daniel, me quedé sin fuerza y durante algún tiempo estuve enfermo, dice Exactamente. Daniel 8:27. Y después Gabriel, el ángel, nuevamente retomó y le empezó a explicar. Miren el versículo de Daniel. En Daniel 8, la última parte, está la profecía, pero en Daniel 9 está la interpretación De la profecía. de la profecía de los 2300 días. Entonces el capítulo 9 registra la aparición del ángel Gabriel para explicar a Daniel la profecía. Daniel ahora ha venido para darle sabiduría y entendimiento. Gabriel sorprende a Daniel, ya que le revela la respuesta a su oración mucho más amplia de lo que nunca él había imaginado. Entonces, ahora llega el momento para explicarle acerca de esta visión tan importante del tiempo del fin. Que le hemos escuchado muchísimo, Sí. que tal Los vez 2300 días. siempre cuando, otra vez, yo la entendí en aquel momento, pero hoy vas a realmente comprender y ya quede en tu mente grabado cuáles son esas 2300. Pero en Daniel 8 hay algo muy importante que nos pregunta, ¿cuándo es el tiempo del fin? Entonces, mire los versículos 17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Y dijo,
yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y algo también muy queda bien importante. claro. Habacuc capítulo 2 y versículo 3 también nos da un poco más de luz para saber cuándo es el tiempo del fin. Habacuc capítulo 2 y versículo Dice, 3. aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñarte porque tú eres mi amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Ese es Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. ¿Qué visión? La visión de los 2300 días. Entonces ahora entramos en detalle en ¿De Daniel qué es? capítulo 9, de qué es la visión. De las instrucciones que le Las dio el ángel a instrucciones, Daniel, exacto. exactamente. Entonces, las instrucciones de esta visión está en el capítulo 9 siempre, los versículos 24 al 27, donde tenemos ahí cosas claves para poder entender ese diagrama tan importante que vemos tantas veces. Mili, Dice, versículo 70 24. semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá con una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. En estos 4 versículos, Daily, hay 4 conceptos, varios conceptos muy importantes. El primer concepto es las 70 semanas. Es correcto. Daniel 9:24. Después habrá 7 semanas. 7 semanas. Después 62 semanas. Después 62 semanas, ya lo mencioné. Y después una semana. Los 2300 días para los adventistas comenzaron en el año 457 a.C. y termina en el año 1844 después de Cristo. Por lo tanto, amigos que nos están viendo en esta mañana, sigamos la explicación del ángel paso a paso. Esta parte es la parte central de este estudio de esta semana, muy importante. Empezamos con las 70 semanas, capítulo 9 y versículo 24. La primera parte de la profecía se refiere al pueblo de Dios, los judíos. 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. La palabra que aquí se traduce como determinadas literalmente significa cortadas. 62 semanas que representan 490 días proféticos o días literales están cortadas de los 2300 días. Este versículo, Gabriel predijo la historia futura de la nación de Dios. Había separado como nación misionera especial. Como nación escogida, disponía de 490 años. Ya fuesen para arrepentirse y hacer la obra que Dios quería que hicieran, o para llenar la copa de su iniquidad o ser rechazadas. Así que tenían la oportunidad ya sea de aceptar o quedar totalmente rechazados. Tuvieron todo ese tiempo en las 70 semanas. Ahora pasamos al versículo 25, las 7 semanas. ¿Qué dice ahí las 7 semanas? Cuando Daniel escribió esta profecía. Era prisionero de guerra, era un cautivo en Babilonia. Y su terruño estaba desolado, Jerusalén estaba en ruinas. Había que ordenarle y restaurar. Exactamente, de modo que la orden era para restaurar y edificar Jerusalén. Esa orden sería un gran acontecimiento histórico para el mundo en general y para el pueblo de Dios y especialmente para los judíos. Sí, bueno, el tiempo de... Algo importante para saber quién fue que dio la orden. Recuerde que en ese entonces estaba Artajerjes. En Esdras 7, 11 al 26 nos dice que empezó su reinado
en el 457, pero también habían otros 2 que estaban con él, Ciro y Darío. Los 3 estaban de acuerdo para que arrancara. Pero para ver cómo arrancó, dice que el primer periodo de su gobierno fue en el 464 y su séptimo fue en el 457. Por lo tanto, 457, estamos claros que el 457 fue cuando dio la orden para restaurar a Jerusalén. Y que da inicio a las 70 semanas. Exactamente. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto tiempo pasaría desde el decreto para restaurar Jerusalén? ¿Habrá 7 semanas y 62 semanas? Un total de 69 de las 70. Y como hay 7 días en cada semana, multiplicamos 69 por 7 y nos da 483 días proféticos o 400 años reales. Así que podemos ver cuándo la orden de restaurar el templo dado por Artajerjes empezó para que el pueblo tuviera la oportunidad ya sea de arrepentirse o quedar totalmente fuera del control y la oportunidad para salvarse. Pero continúa el versículo 26. Una semana. 27. Las 62 semanas. Gabriel dijo que 62 semanas más se llevarían hasta el Mesías. Mesías príncipe. Mesías príncipe significa ¿qué cosa? Ungido. El ungido. Y Cristo fue ungido ¿por quién? Por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. El bautismo de Jesús ocurrió en el otoño del año 27 después de Cristo, o sea, 26 años y medio después de Cristo. Esto es exactamente 7 semanas y 62 semanas, o 483 años. Después del otoño, 456 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos si esto está correcto, Milly? La prueba puede hacerse sumando 456 años y medio antes de Cristo, más 26 y medio después de Cristo. y nos da 480. Así que no hay confusión. La matemática es exacta. Restando y sumando podemos entender claramente la profecía que nosotros estamos viviendo. Nos falta una semana. Una semana. Capítulo 9 siempre, versículo 27. Entonces Gabriel dio además, confirmará el pacto a muchos. Este periodo de 7 años se extiende hasta 7 años después del otoño del año séptimo después de Cristo. 70 después de Cristo. O sea, el otoño del año 34 DC. ¿Qué pasó en el 34 DC? ¿Qué sucedió en el 34 DC? Y la mitad de semana. Jesús fue crucificado. 31 fue su bautismo, 31 fue crucificado, fue cuando entró el mensaje para los gentiles y fue apedreado. ¿Quién? Esteban fue apedreado. Así que todo esto se sucedió para completar. Entonces, algo importante. Finalmente, en el año 34 después de Cristo, ya lo mencioné, Esteban fue totalmente apedreado. Y siguió una terrible persecución porque no querían dejar. El enemigo no quería dejar vencer, así que empezó a perseguir a todos los cristianos. Entonces vino gran predicación. Pero recuerden algo muy importante. La lección habla de que el Mesías sería ¿qué? Cortado. Y para nosotros, ¿qué quiere decir cortado? Sería ¿qué? Crucificado. Después de las 62 semanas. Mili, puede leer en Romanos capítulo 5. Versículos 6 al 9, nos dice algo muy importante en cuanto al Mesías fue cortado. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya a quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Así que podemos ver aquí lo que significa que el Mesías fue cortado. Fue en ocasión de su bautismo y después vino el final. Pero la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros. No para sí mismo, para lo que Pablo pudo escribir. Pero Dios demuestra su amor, estamos leyendo nuevamente en Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente. Cristo confirmó, Damien, el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz.
Y el sistema de sacrificios perdió todo Significado. pecado profético. Antes buscábamos ¿qué? Un corderito, para que los pecados, pero ya Cristo Jesús vino y esto terminó para siempre porque Él es El cordero el inmolado. cordero inmolado que murió por nosotros derramando su sangre preciosa. Amén, amén. Pastor, ahora bien, todo lo que de manera muy resumida, yo sé que, y muy bien, rápida, sí. tal vez ustedes estarán allí, oye, no pueden llevar el ritmo, pero pueden ir repitiendo este video las veces que sea cuando termine la transmisión. Pero esto es una manera muy resumida, Pastor, la línea del tiempo de la profecía. Exacto. Entonces, la lección habla de la hora del juicio y es necesario recordar y repasar las profecías de las 2300 días y las de la que viene del año 1844, porque son la clave de realmente en qué punto estamos en esa línea del tiempo. Cuando estudiamos ya esta profecía, las semanas que pasaron, que ya pasó el año 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, nos damos cuenta, pastor, que ya nosotros estamos más que la hora del juicio. Nosotros realmente estamos en un punto de la línea del tiempo donde ya Cristo Jesús puede llegar en cualquier momento, según la profecía. Es por eso que hemos escuchado en todas las lecciones anteriores y que se ha hecho énfasis en las decisiones que tomamos. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos de un lado o estamos del otro? Así que llegamos a 1844. Es El final de los el 2300 final. días. Y recuerda qué pasó en octubre 22 Sí. de 1844, cuando William ¿qué? Sí. Cuando William Miller empezó a estudiar las profecías. Y él iba bien conectado con todo lo que sucedió. estamos estudiando, lo que Exactamente, repasamos en el conectado, momento. totalmente conectado, 27, 31 y 34. Y él llegó a la conclusión donde dice que el santuario sería purificado. purificado. Y para él era que la tierra Eva. se iba a purificar. Y al pensar que la tierra se iba a purificar, Era la venida de Cristo. Cristo. Entonces, todos ese pueblo empezó evangelismo. Exacto. Empezaron a pagar sus deudas. Empezaron a tener buenas relaciones con las familias. Sí. Y todos listos y preparados para el regreso de Cristo Jesús. Pero volvieron a leer la profecía y les salió exactamente. Pero su problema era de que Cristo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. No era que iba a venir a la tierra como entendían, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo. 22 de octubre de 1840. Exactamente. Entonces podemos ver que la purificación del santuario celestial comenzó en otoño de 1844, el 22 de octubre. Y tenemos esas fechas siempre. Entonces ahí pendientes. como se abrieron los libros, como lo vio Daniel en la visión. Exactamente. El que estudiamos la semana pasada. Ajá, que estudiamos la semana Exactamente. pasada. Entonces se abrieron los libros. Al terminar el juicio investigador, termina el tiempo de gracia y Jesús volverá. Que ninguno de los que ven y escuchen hoy, amigos, ojo, que ninguno de ustedes que nos están viendo hoy, nos están escuchando, se ven obligados a decir, cuando su caso sea examinado, según Jeremías 8:20, pásose la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Correcto. Que nadie pueda decir eso, porque hemos tenido la oportunidad de ver todo el proceso y de saber que todo se cumplió exactamente desde 457 por todo el periodo hasta 1844. Totalmente claro en el diagrama profético, 2300 días. Esto fue el ángel Gabriel, le transmitió a Daniel, que él no entendía al principio y también se desmayó y estuvo tanto tiempo, pero después volvió y Daniel le dio la oportunidad para que pudiera entender esta profecía que es tan importante, muy relevante para nosotros los adventistas en el tiempo del fin que estamos viviendo. Muy Pastor, importante. entonces, viniendo y estudiando de estas cosas como estudiamos la semana pasada, ¿es el juicio algo para atemorizarnos nosotros? No, ¿Qué seguridad nos da nuestro Señor cuando enfrentamos el juicio? Daily, Hebreos 7:27, para ver. Hebreos 7:27 es un versículo muy importante para que nos dé la seguridad de que no hay que tener temor del juicio que nos puede venir a nosotros. ¿Qué dice? Hebreos 7, 27. 27, no lo consigo. El Señor es nuestro gran sumo sacerdote. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, amén. Si nosotros tuviéramos que presentarnos solo, no tendríamos esperanza. Pero Jesús se presentó
a favor nuestro en el juicio. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de poder regocijarnos en la esperanza de Cristo, que es nuestro mejor amigo y que nos representa delante del trono de Dios? Así que no hay que tener temor, Mili y David. Alabado sea nuestro No hay que Dios. tener temor Amén. porque tenemos el sumo sacerdote que ya está listo para ayudarnos. Y actualmente, ¿qué hace por nosotros? Intercede. Está Intercede ante el Padre. Cuando nosotros oramos, Él toma nuestras oraciones que son imperfectas y lo presenta ante el Padre de una forma tal que son aceptadas delante del Padre. Amén. Gracias que tenemos al sumo sacerdote. Qué seguridad, pastor. No, pastor, ¿cómo? Todo tentado en pecado, pero nunca pecó. Fue Y vencedor. murió por nosotros en esa cruz. Su ministerio fue corto, pero esos 3 años y medio fue suficiente para que el mundo pudiera totalmente tener el conocimiento del Evangelio de que es Cristo Jesús. No, y qué maravilloso que es que Jesús, como estuvo aquí en esta tierra y fue tentado, pero no pecó, Nunca Él pecó. puede entendernos a nosotros. Así Él es. puede entender por lo que pasamos, por nuestras situaciones, por nuestras inclinaciones. Él puede entender las necesidades que tenemos. Por eso es que Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Una manera cariñosa de expresarse que yo me identifico contigo, que Él se identifica con nosotros. Y eso es lo más hermoso de Dios. Por eso que nosotros tenemos que acudir a Él en esos momentos, porque Él nos entiende tanto. Y como decíamos la semana pasada, Jesús es digno. Solo Él Así es mismo. digno, porque Él puede entendernos, por eso Él nos defiende y por eso está en este momento intercediendo. Y por me hace nosotros. recordar, Daylin, en las lecciones, creo que hace 2 semanas atrás, que decía que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesucristo. Nos decía, no es la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Esa fe que tuvo Jesús para enfrentar las tentaciones, para salir victorioso. A esa misma fe nos podemos aferrar nosotros y tener una fe semejante a la de Él para poder alcanzar la vida eterna. Ahora bien, veo de todo esto, porque realmente esta lección fue profecía, Total. esencia. Muy linda. Y si usted no ha estudiado mucho, bueno, le invito a que pueda repasar bien lo que el pastor, en resumido, lo que le costó a nuestros pioneros, años y años, lo se resumió en muchos minutos. Pero realmente, con estas profecías que ya se cumplieron, comprobamos una vez más que la que viene, la que falta, que es Cristo Jesús, va a venir, va a ser una realidad. Porque todas las demás que ya vimos, los 2300 días, todo ya sucedió, familia. La que falta es La venida. la venida de Cristo Jesús. Todo se cumplió al pie de la letra según lo escrito. Solamente nos falta que Jesús regrese y nos lleve para estar con Él. Y va a venir Amén. pronto. Por eso yo al escucharle, pastor, o sea, ¿qué tanto nosotros pensamos que se va a tratar Jesús? Ya estamos, como dice la lección de esta semana, la hora del juicio. Estamos en la hora del juicio. Ya, como decía Apocalipsis, el mensaje hay que darlo urgente. Hay que ir volando a dar el mensaje, familia, porque Cristo Jesús ya está en las puertas. Pastor, palabras finales de todo este resumen de esta lección, porque realmente nos habló de mucha profecía, nos demostró la lección de que se cumplieron y que solo falta que Cristo Jesús venga. Hace varios años, un hombre llamado Carl Gibbon cometió un crimen menor en el estado de la Florida. Entró en el juicio, fue condenado porque robó, pero el juez dijo, este crimen que él hizo, o lo que él hizo, no merece un abogado. Así que fue puesto a la cárcel sin abogado. Así que mientras él estaba en la cárcel, decidió estudiar. Y estudió las leyes del país de Estados Unidos. Y las leyes hablan de la sexta enmienda de que cada persona tiene derecho a un abogado. Oh, wow. Así que él llegó a entender claramente de que él necesitaba un abogado y fue condenado sin tener el abogado. Y cuando él se presentó nuevamente, el juez entendió y le dio libertad. Él pudo salir porque fue condenado sin abogado. Primera de Juan 2:1 nos dice a nosotros, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Amén. Dios dijo, mi deseo es que ustedes vivan una vida santa y me puedan obedecer. Por entonces el Señor dice, si alguien llega a pecar, hay uno que habla al Padre en su defensa y esa persona es Jesucristo el justo. El antiguo Israel, reunido en el trono, clamaba, oh Señor,
limpia mi corazón, perdona mi pecado. Oh Señor, perdóname, límpiame. ¿Dónde se encuentra Jesús hoy, amigo oyente? ¿Qué hace Jesús hoy por nosotros? Tercero. Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús se encuentra ahí para interceder por ustedes y por nosotros aquí en esta mañana. Nuevamente llega el versículo de Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Estamos nosotros listos para aceptar ese llamado de Cristo Jesús? ¿Estamos listos para obedecerle? ¿Estamos listos para cambiar las cosas que estamos haciendo y dar un giro de 180 grados? El tiempo es corto. Nos queda poco tiempo para el regreso de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, Cristo Jesús quiere salvarnos. Nosotros tenemos que abrir tu corazón. Él toca la puerta y llama, pero no puede forzar su entrada. Él está ahí esperando que nosotros podamos abrir la puerta y Él estará listo para entrar y estar con nosotros. En esta mañana, ustedes tienen la oportunidad de saber de que esto es una realidad. Todo se ha cumplido desde 457 por todo el paso 1844. Solo falta el regreso de Cristo Jesús. Él quiere que tú y nosotros estemos listos. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para estar con Él? Medite en esto, en esta semana, y que usted pueda realmente decir, Señor, me aferro a ti. Pase lo que pase, me aferro a ti porque quiero ser salvo. Quiero estar contigo en tu reino y para siempre. Yo quiero aferrarme a Jesús, y si usted quiere aferrarse, escríbelo en el chat. Escribe en el Yo chat. me aferro a Jesús. Yo quiero aferrarme Yo también a me Jesús. aferro a Jesús cada Yo día. quiero estar con Jesús. Quiero ser salvo. No quiero perderme. He venido tantos años y quiero seguir luchando por Cristo Jesús. Y si tengo que morir, es por Cristo Jesús, porque en la resurrección seré los primeros en resucitar, porque Amén. mi muerte fue en Cristo Jesús. Y cantar digno. Y cantar, digno es el Cordero, digno es el Cordero que murió por nosotros, nuestros pecados. La hora de su juicio ha llegado, la hora de la salvación ha llegado. Así que es el mensaje que la lección de esta semana nos dejó. Hermosísima, Pastor, gracias por darnos una cátedra y una muy corto, clase magistral de la muy corto. profecía. Porque realmente es profundo, pero estos son los pasos que encontramos en Daniel 9, 24 al 27, 4, 5, 7, todo el proceso hasta 1844. Que Dios nos ayude de verdad a que podamos concientizar que ya la hora estamos viendo la hora del juicio, y que podamos desde hoy ya hacer planes para prepararnos para su pronta venida, que es ya. Pastor, una oración final para todos nuestros amigos y para todo este pueblo que quiere prepararse para esa segunda venida. Amén. Oremos. Jesús, gracias por dar la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra y de encontrar que hay gozo en estudiarla, hay gozo en entenderla. Y lo más importante es saber que Cristo Jesús intercede por nosotros, que podamos tener la oportunidad de estar con Él. Por lo tanto, que su Espíritu Santo que nos habla cada día, podamos escucharlo, estar atento a esa voz que nos habla, para que podamos nosotros realmente tener la seguridad de que estamos paso a paso caminándonos hacia la Jerusalén. Bendícenos, denos un sábado feliz, lleno de gozo, y que podamos saber que este día es un día de delicia que tú nos has dado a nosotros para que podamos disfrutarlo. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la escuela sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.